Hola Bombonis, bienvenidos a otro video de Graveyard Keeper. Teníamos un ratito que no veíamos este juego por aquí por el canal, pero este año se va a lanzar el Graveyard Keeper 2. No hay fecha establecida, me imagino yo que va a ser para fin de año o probablemente para inicios del siguiente, porque apenas hace que fue 2 meses creo que se anunció que iba a salir el juego, entonces no sé muy bien cuándo, pero va a salir ya el 2. Entonces quería nada más como echarte aquí una vueltita y recordaras más o menos de qué va el juego. Pues para si te interesa o si viste como algún anuncio o algo así que te llamó la atención, pues más o menos sepas. Primeramente, ya más o menos tengo todas las misiones hechas con todos. Ay, perdóname. Ya tengo todas las misiones hechas con todos. Yo para poder, creo que solo me faltaba esta para poder como iniciar el ritual de regreso a casa, ¿ok? Te recuerdo, nosotros éramos un señor que iba al súper a comprar cositas para la cena que nuestra esposa iba a hacernos, y cuando veníamos de regreso a nuestra casa nos atropellaron y caímos en este mundo paralelo, se puede decir, donde nos convertimos en sepultureros. Y este panteón no estaba así de lindo cuando llegamos. Todo esto es gracias a mí. Reformamos todas las vallas del alrededor, todas las tumbas, y algo interesante que tiene, o más bien todo alrededor de esto, pues gira a que eres el sepulturero, ¿ok? Y de inicio te van a llegar cuerpos, donde cuando los vengas a enterrar te vas a dar cuenta que tienen esta calaverita roja y esta calaverita blanca. Las rojas significan como bueno, te lo explica así el juego, que es como que la cantidad de pecados que tuvo la persona antes de morir, ¿ok? Y pues la calaverita blanca, pues qué tan bueno fue. Evidentemente a estas alturas del juego no me llegó un cuerpo que era súper buena onda y por eso tiene todas las calaveritas blancas. No, lo que pasa es que vamos a ir desbloqueando cosas que aquí se le llaman tecnologías, y vas a ir aprendiendo a cirugiar, básicamente, a cirugiar a los cuerpos, a embalsamar, y va a llegar un punto en el que te van a dar una habilidad que es esta, de poder ver los órganos que están como corruptos, por así decirlo, y son los que tienen más calaveritas rojas. Pero en parte las calaveritas rojas también te sirven, ¿ok? No es como al inicio, pues no, pero ya después sí te van a servir ya que tengas más habilidades. Voy a agarrar unas zanahorias para pedir algunos cuerpos, porque también de inicio unos 3, 4 te llegaban gratis. Y después nuestro querido amigo el burrito dijo: hagamos un sindicato, y se puso en contra de nosotros. Se puso en contra de nosotros y nos empezó a cobrar zanahorias. Nada más que no me acuerdo si me deja meter de 5 en 5 o si tengo que meter de 10. Espérame. Hay que llegar aquí y aquí se las pones. No, sí, necesitamos 10. Te cobras 5 zanahorias por cada cuerpo que te trae, porque él es el que te trae los cuerpos, básicamente. Entonces, déjame poner para que nos traigan unos y poderte enseñar. Entonces, pues va a llegar hasta mañana, y ahorita tengo que ir a ver, porque es que el mundo lo dejé, ya tiene ratito que lo dejé, porque creo que en el último video que te subí sobre este juego te dije, tengo un problema, y es que para hacer una misión necesitaba gelatinas, pues gelatinas básicamente, pero como maté a todos los animalitos que me daban como la cosita para hacer la gelatina y ya no vuelven a salir, no lo pude hacer, no sé qué tengo que hacer. Entonces, creo que esto ya, entonces siento que me falta algo que él me tenía que dar, porque tengo que me da sí es el cura, como el papa, por así decirlo, pero siento que me falta algo que él me tenía que dar, pero no sé de dónde lo tengo que sacar. No sé si es yendo, no sé. Bueno, te sigo explicando. Pues el burrito se puso en huelga, nos pidió zanahorias a cambio de traernos los cuerpos, y pues eso hacemos. Ahora le damos zanahorias para que nos traiga los cuerpos. Aquí es donde nosotros cultivamos nuestros
cultivos, vaya. Más adelante, ya que desbloquees para hacer los zombies, puedes hacer esto, que es como un huertito automático con el zombie. Y yo ahí le tengo haciendo las zanahorias, porque las zanahorias es lo mejor que te puede pasar en este juego. Puedes hacerte comida porque gastas energía, por ejemplo, cuando peleas, gastas energía cuando haces los trabajos, gastas energía cuando cirujías cuerpos, gastas energía cuando cavas las tumbas. Entonces gastas energía por todo, básicamente. Entonces necesitas estar comiendo regularmente. Y también aquí, pues ya al inicio solo está aquí, está abierto aquí, pero no tenemos estos camastros que son como para mantener refrigerados los cuerpos. Lo vas a desbloquear más adelante. Cuando vayas desbloqueando las tecnologías, eso se desbloquea. Este es para el panteón, para decorar el panteón. Lo de estas se desbloquea aquí. ¿Dónde se desbloqueaba? ¿Dónde se desbloqueaba eso de los refris? Esto es para crear las historias y poder hacer los sermones. Esto es para los cultivos. Esto es para las cositas que ocupas. Esto es para todo lo demás. Y aquí está. Aquí está. Todo lo que tiene que ver con los cuerpos está aquí en anatomía y alquimia. Todo lo que tiene que ver con esta parte es esta tecnología de anatomía y alquimia. Para lo de la iglesia es esto. Para lo de hacer tus propios escritos, inventarte como tus historias para poder hacer los sermones y eso, es en esta parte, lo desbloqueas las habilidades. Aquí es para los cultivos. Aquí es lo de la herrería, para todo lo que tienes que construir, las herramientas y todo eso. Y aquí todo lo que tiene que ver con la madera y los minerales y todas esas cosas. Y aquí las recetas. Aquí me falta una, pero no sé, no la he desbloqueado. Y como dejé de jugar, pues menos. Pero todo lo demás, unas las puedes comprar y otras, como interactuando con los NPCs, se te desbloquean. Te las van como dando, por así decirlo. Y de momento, tenemos que esperar a que se haga lo de la misa. Y según yo, ya no le debemos nada a nadie. Pero quiero que llegue el cuerpo para enseñarte cómo funciona más o menos. Porque pues le puedes sacar todo lo que tiene adentro, básicamente. Sangre, órganos, grasa, carne. Y la carne, esta carne en específico, luego la puedes agarrar. Nos vamos para nuestra cocina. Esta poción es de... Espérame, poción de velocidad, sí. Me tomo una para ir más rápido. Y... venimos a esta parte y lo que podemos hacer es como empaquetarla, ponerle un sello y poderla vender con este señor de acá, en el caballo fiambre. Tú le traes la carne y él te la compra. No te la compra así, suelta, la tienes que traer como envuelta y con su sello, porque se supone que tiene que ser un sello real, que el sello real, si lo quieres comprar, te cuesta 5 monedas de oro o 50, ya no me acuerdo, pero es mucho dinero, en realidad no puedes. Entonces lo que es más sensato es ir con este Sierp, que es con el que fuimos hace rato, que parecía que había un ritual. Bueno, pues ahí él es Sierp y él te lo vende pues contrabandeado, básicamente. Y ya después puedes tú usar el sello y poder vender ahora sí la carne que tú sacas de los muertos. Entonces pues deja que llegue el cuerpo. Ya lo trae nuestro caballito, nuestro burrito. Él te lo trae, te lo tira por aquí y te cae por acá. Entonces deja que lo deje y ya te enseño cómo es más o menos la dinámica de cirugiar a los cuerpos y de embalsamarlos también, porque 100% significa que en qué estado está el cuerpo. Entre más tardes, más se va a descomponer, y esto, si se te descomponen, se te va a empezar a poner verdes las calaveritas, como que están descompuestas, y haz de cuenta como que esa calaverita no existe. Entonces, ya que tú desbloqueaste todas las habilidades de cirujano y de estas cosas para lo de aquí, de embalsamar y todo eso, cuando tú le pones encima el cursor, te sale ya qué es lo que te da. Por ejemplo, la sangre te agrega una roja, pero te quita una blanca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacarla, porque nos quita una blanca y nos suma una roja. Entonces, ahora ya tenemos una más blanca, una menos roja. Y de acá, nos suma 2 rojas, pero nos suma 2 blancas. Entonces, no podemos sacarlo. Sí, porque nos está sumando una y nos resta una. Entonces, es igual que la sangre, no nos sirve. Nada más nos está quitando. Nos da 2. Y como también nos da 2, pero nos da 2 blancas,
como que podemos quitarlo ya directamente, pero lo que vamos a hacer es este nos quita una y este nos quita una. Por eso en lugar de tener 4, porque este tiene 2 y este tiene 2, como este nos quita una y este una, tenemos 2 nada más rojas, ¿ok? Más o menos así funciona, espero que me estés entendiendo. No le voy a quitar las rocas porque ahora lo que voy a hacer es traerlo para acá, ponerlo y poner, por ejemplo, de que hay uno. Mira, este sirve para que ya no se descomponga el cuerpo. Entonces, le pongo ahí para que ya no se descomponga. Guardo la sangre. Guardo la grasa. Y espero a que esté, a que todo el líquido, como quien dice, pues entra en el cuerpo. Y bueno, básicamente, déjate explico cómo funciona cada en lo que eso termina. Este amarillo es inyección de ácido y lo que hace es quitarte una roja, pero también te quita una blanca. Entonces, pues hay que usarlo con cuidado. Este te quita una roja y te suma una blanca, entonces este sí no sirve mucho. Este te quita 2 rojas y te suma 2 blancas. Entonces, lo que yo ahorita voy a hacer después de que se termine de la inyección conservadora, que es para que ya no se pudra, que sí se pudre, sí se sigue pudriendo, nada más es como que es muy lento, ¿ok? Pero sí se sigue pudriendo. Yo al inicio creía que no, pero sí, sí se sigue pudriendo. Lo que voy a hacer es ponérselo al que tenemos ahorita porque tiene 2 rojas todavía. Y lo que voy a hacer es convertir esas 2 rojas en blancas, ¿ok? Y es inyección de pegamento, te agrega una más, blanca. Te agrega una roja y una blanca. Y te ayuda con la conservación del cuerpo, pero solo la mitad. Eso quiere decir que si tienes como 2 calaveritas ya como verdes, que es como que ya tiene 2 de podrido básicamente, lo que hace es que te convierte a una. No sé si me explico. Si eran 2, es una. Si eran 4, es 2. Y lo que hace es nada más como que se conserve mejor el cuerpo, pero se va a seguir pudriendo. Entonces puede que más adelante uses esta como para si se te pudre mucho. Entonces es como que tener en mantenimiento ¿cómo se llama? Tu panteón. Ahí se me fue la palabra. Pues ¿qué otra palabra tienen para decir panteón ustedes? Yo así le digo, entonces, ajá. Por ejemplo, creo que ahorita yo me dediqué antes a sacar todos los cuerpos y a poner cuerpos nuevos, y a los que podía embalsamar para que mejoraran, eso hice. Y por eso creo que ahorita no tengo ninguno que ni diga ni podrido, que ni diga ni rojo ni nada. Y otra cosa, cada que abras un agujero te va a quitar 2. Por ejemplo, yo ahorita en calificación de mi panteón tengo 562 calaveritas blancas. Entonces eso ya es que está súper bien nuestro panteón. Y si ahorita que meta el cuerpo, haz de cuenta que pues esto queda como 0, como si ya está el cuerpo ahí. Y lo que necesitas es fabricar las lápidas y las vallas de piedra, que son estas que están aquí, para que ahora sí el cuerpo pueda, si tienes, por ejemplo, tiene 8, entonces me da 4, me da 4. Si no los tuviera, no me diría que tiene 8, diría que tiene 0. No sé si me explico, pero ahorita lo vas a ver ya que enterremos este cuerpo. Y ahora toca esperar y ya ahora sí lo vamos a enterrar. Lo que quiero ver no, creo que hoy es el día de quemar brujas. Entonces lo que quiero ver es si me hace falta algo con alguien, porque yo como que me acordaba que el Sierp me daba algo, pero ahí no me sale nada. No me dice como que necesito hacer misión de alguien más o de algo más. Entonces déjame ver algo. Creo que lo que ocupo es el medallón, pero no me acuerdo. Entonces déjame ver, aquí está. Ah, no. Ah, lo que me dio Sierp creo que ya lo usé. Este es el que ya traigo, me lo van a dar y me lo van a dar también. Es lo último que me falta. Ese me lo van a dar en este día. Es todo. Y ya aquí pues es donde viene como el papa, por así decirlo. Es que no sé cómo llamarlo, porque el que está en nuestra iglesia es el obispo, según yo. Entonces es como, es el obispo. Y me lo estoy inventando. Inquisitor, le dicen inquisitor aquí. Y ya no tengo nada que hacer con él porque esta me la dio él de una misión que hice, que es para abrir el portal para irme a mi casa. Y nada más te voy a enseñar lo del cuerpo. Vamos a hacer la misión y nos vamos a ir a nuestra casa ya para que veas.
Ah, bueno, en lo que está el cuerpo te puedo enseñar todo lo que se agrega también, como con lo de la alquimia. Ah, no, mira, ya está. Ya está. Entonces, traes tu cuerpo para acá, lo entierras y dice 0, como puedes ver. Pero su valor es 8. ¿Qué es lo que le hace falta? Que esté puesto. No sé qué. Este tiene 3, entonces le voy a poner esto. Este angelito vale por 5. Y tengo aquí unas que valen por 3. Y tengo otras que valen por... Esta vale por 4, por ejemplo. Entonces voy a poner esta que vale por 3 para que sean exactamente 8. Y ahora sí, ya tenemos 8 puntos. Tenemos 8 puntos más acá. Y así funciona. Así funciona la calificación. La calificación de acá adentro, como ves, tengo 62. Es porque cambié los bancos. Tengo... ¿Cómo se llaman estos? Confesionarios. Tengo candelabros. Tengo incensarios. No sé cómo se dicen. Un vitral. Aquí añadí estos dos también. Quería como ver si se podía cambiar pero no. Y estos sí los puedo cambiar por dobles. Y para que suba la calificación. Pero pues ya, así me sirve ahorita. Y de este lado es como el sótano de la iglesia. Y aquí tienes todos tus bancos. Aquí es para... aquí estudias todas las cositas y te dan puntos. Por ejemplo, esta nos va a dar puntos verdes, que son como los que te dan los cultivos y así. Y los más importantes son los puntos azules. La verdad son los más difíciles de conseguir, pero ahorita no tengo nada. Esto nos da estas cositas que son como esto, que nos sirve para investigar. Si no tenemos, no nos deja investigar. Y ahorita ya no tengo nada que investigar. Aquí se hacen estas cosas que son como extractos de todo. Y te sirven los órganos para hacer estos extractos, por ejemplo. Como yo ya lo tengo, pues nos lo fabrica el ¿Y por qué no está fabricando? ¿Hola? No sé por qué no está funcionando. Aquí puedes hacerlo tú puedes hacer el elixir oscuro, el ambientador, el elixir energético, pinturas, pociones de curación, poción de energía y todas estas cositas. Todo esto se va desbloqueando. Yo en mi Discord tengo ya como recetas, porque se supone que las recetas las tienes que aprender. Vas y las compras y las aprendes, o otras haces tus combinaciones y alguna te va a dar y es la que se te va a quedar guardada. Yo tengo varias, pues todo esto que ves, yo te lo pasé por Discord. Todas estas combinaciones yo te las pasé para que tú ya las sepas desde el inicio y hagas tus combinaciones de lo que ocupes. Por lo menos de las recetas que yo tengo, ¿ok? Aquí tengo yo mis cositas. Nos llegó otro cuerpo, entonces lo que voy a hacer, como no lo voy a revisar ni nada, mira, ahí ya tiene 2 menos de descomposición. Mientras lo tengas aquí no se va a descomponer, mientras esté en el congelador. Y necesito que llegue el día de la misa, entonces déjame dormir para avanzar más rápido, a ver si me llega más rápido el día. Tengo que gastar energía en algo para que se me acabe. Para que se me acabe la energía. Porque, a ver, por ejemplo, vamos a picar nuestra carne. Depende del trabajo, es lo que te quita. Por ejemplo, nos quita 1, 2. Y hay algunos que te quitan más, obviamente. Déjame guardar todas estas cosas. Lo hago de uno por uno porque luego si le pico tengo que hacer esto. Pero no sé por qué a mí se me hace mejor ir de uno por uno. Me da flojera picarle, la verdad. Esto se lo tengo que dar al obispo. Y esto tampoco lo necesito. Esto tampoco lo necesito. Y... ¿qué más podemos hacer? Que nos quite mucha energía. Creo que estos. Entre más complejo sea el trabajo, más energía te quita. Y hay trabajos que son como bien fáciles. Por ejemplo... no me cabe aquí. Uy. Déjalo, pongo acá. Hay que hacer aquí. Estos, por ejemplo. Es como que fácil, pero te va quitando de 5 en 5. Y si haces muchos, pues se te quita más rápido. ¿Ves? Lo haces como que muy rápido, pero te quita mucha energía. Entonces yo necesito gastarme la energía para poder llegar más rápido al día de la misa. Para poder terminar la misión y enseñarte cómo es irse de este lugar. Porque ya te enseñé cómo llegamos, entonces nunca te enseñé cómo es irse. Para llegar a este punto tienes que hacer un montón de misiones. La verdad sí es muy tardado. Es un juego que todo el tiempo tienes algo que hacer. Porque para que te den algo es como a cambio de favor.
Haz de cuenta, para conseguir las primeras piezas para armar el coso del portal, lo que tuve que hacer fue espérame. Bueno, no, así. Así. Lo que tuve que hacer fue ir primero de que con el Sierp para pedirle algo. Y el Sierp me dijo, no, pero que necesito que me ayudes a conseguir tal cosa. Y esa cosa la tiene el astrólogo. Vas con el astrólogo y te dice, sí, sí lo tengo, sí te puedo ayudar, pero necesito que tú me hagas este favor. Y entonces vas y le haces el favor al astrólogo que ocupa. Y para eso, para completar el favor del astrólogo, necesitas hacerle un favor a otro NPC. Entonces es como que necesitas algo de uno y necesitas hacer como 3 misiones para que te den ese algo. Y si necesitas otra cosa, es igual, misión, te va a pedir yo te ayudo, pero tú hazme este favor. Y con el que vas a ir a conseguir lo que necesitas para que te hagan el favor, o sea, Sierp me tiene que dar algo. Y me dice, sí, pero pídele, pero necesito esto. Y eso que Sierp necesita lo tiene el astrólogo. El astrólogo me dice, sí, sí te lo doy, pero ayúdame tú con esto. Y entonces tú vas a tener que ir con esa otra persona a conseguir al astrólogo lo que necesita para que el astrólogo te dé lo que tú necesitas para que ahora sí le des tú lo que conseguiste a Sierp y ahora sí el Sierp te dé lo que tú necesitas. Yo sé que está como enredoso, pero así funciona este juego. Entonces sí es tardado, pero sí es entretenido, pero es tardado en ese aspecto de que tienes que hacer como un hilo de misiones para poder completar una cosa que tú quieres, una cosa que tú necesitas. De eso va. Y mientras necesitas hacer eso, te van a pedir cosas que necesitas ir aprendiendo y desbloqueando de acá para poder mejorar el panteón, para poder mejorar la iglesia y poder ganar dinero, porque hay cosas que necesitas comprarlas. Entonces sí es un jueguito largo en ese aspecto, pero haz de cuenta que como que todo está conectado y cuando ya empiezas a conseguir una cosa, ya empiezas a conseguir todas. Entonces ya consiguiendo todas es cuando abres el portal. El juego tiene 120 y tantos logros y yo tengo 56. Como yo tengo 56, no sé cómo desbloquear lo demás, porque hasta dice algo de abrir una taberna y no sé qué tanto. Y creo que tiene que ver con los DLCs que tiene este juego. Tiene DLCs de que están inspirados en Stranger Things, Juego de Tronos, creo. Y hay otro que no sé de qué otra película o de qué otra cosa sea. Entonces, son como DLCs. Y yo creo que de ahí van los otros, como que los otros logros, porque ya después de que yo hice esto de regresar a casa, haz de cuenta que ahí se acaba el juego, ahí se va a acabar el juego y puedes volver a entrar, pero no te va a dar como esto, básicamente. Lo que voy a hacer ahorita es, ya que me den ellos lo que necesito, voy a guardar, voy a ir a dormir y para que veas. A ver. Y aquí se empieza la ceremonia, viene por fin su hermano con el que estaba peleado. Me da mucha risa lo de cómo hablan, cómo se escucha cuando hablan. Ahora sí, por fin viene el hermano. Se hace una ceremonia. Y ya como que el sermón que da habla como del perdón y no sé qué tanto. Y ahí se abrazan. Como le da palmadita. Y ya pues se reconcilian. Y como... Ahora se adelanto. Y esas son las últimas cosas que necesitamos para abrir el portal. Ellos se reconcilian y como básicamente haz de cuenta que los ítems que necesitamos son cosas a los que los personajes estaban como apegados a ellos justo por las cosas que pasaron. Por ejemplo, ellos dos, el obispo y el mercader, estaban ¿cómo se dice? Como apegados a su tenedor, el mercader, y a su ¿cómo se llama? Y a su espejo, el obispo, justo por la pelea que tenían. Y como ya se reconciliaron, pues dicen, pues X, ya no lo quiero, ya no lo necesito, pues toma, si tú lo necesitas te lo doy. Ocupo gastar energía para poder guardar la partida.
porque se guarda durmiendo. Si no duermes, no se te va a guardar. No es aquí como Stardew Valley. Si viste ya los otros videos, vas a ver que no es como Stardew Valley, no te quedas dormido, te quedas sin energía. Entonces tienes que tener comida y todas esas cosas para regenerar tu energía. Y para guardar tienes que dormir. Y ahorita que ya guardé, ya teniendo los ítems que me faltaban, es ir a la colina de la bruja y ponerlos para abrir el portal. Y pues los otros también, los otros personajes me dieron cosas. Que es el del Inquisitor, es un pedazo de carbón que consiguió cuando se quemó su casa, que es una que está acá, esta que se alcanza a ver. Ahí vivía con su hijo y con su esposa. Y acá está la tumba que yo la saqué. Yo saqué el cuerpo que había aquí, ya no volví a meter ninguno, pero bueno. También ya se reconcilió con... porque, spoiler, su hijo es Sierp. Su hijo es Sierp y ya cuando se reconciliaron me lo dio. Y Sierp también me dio otro objeto. El que te va a dar otro objeto es el astrólogo. Y te va a dar, ¿quién más te da? Me falta uno. Otro personaje te da el otro, creo que es la señorita Encantías, la que te da el último ítem, pero no me acuerdo qué nos da ella. El señor el astrólogo nos da un ángulo, así se llama, y nos sirvió para hacer la primera parte, que ya está aquí puesta, la puedes ver, es esto, y ahora tenemos que poner y ya ahora sí se viene la escena final del juego. Y aquí van llegando nuestros amigos que nos dieron nuestros amuletos y van a ir brillando como los de estos de aquí, que son como los que tenemos en nuestro reloj, que te dije, no son días, son símbolos, y cada símbolo te dice cuándo viene cada personaje. Entonces por eso van brillando cada que llegan, ¿ok? Para si no estabas entendiendo, pues por eso te explico. Y ahí aparece nuestra queridísima esposa. Y así termina, amigos. Este es el fin de la historia. Ok, y aquí te explica que faltan cosas, pero necesitas verlas en el DLC, porque si nunca vimos la ciudad, nunca nos dejó ir. Si salíamos de la ciudad moríamos y mira, aquí está. Como Stranger Things, Game of Thrones, y esta la verdad no sé de dónde viene, Very Safe Soul, no sé dónde viene. Aquí está el anuncio de que ya van a sacar el 2 y pues te saca básicamente y puedes volver a entrar. Pero nos va a dar lo mismo. Va a ser donde guardé, que es cuando ya tengo los últimos ítems. Y ahí acaba. Necesitas descargar los DLCs. O no sé si se compran. La verdad es que no sé. Aquí tenemos ya los de estos. Y ahí acaba el juego en realidad. Puedes seguir jugando, sí. Pero pues lo único que vas a poder hacer es mejorar la iglesia y mejorar el panteón. Pero de ahí en más no puedes hacer nada más. Porque ya los personajes, ya no, ninguno te va a dar ninguna misión. Necesitas sí o sí pues los DLCs para conseguir todos los logros que faltan.
yo tengo 56 logros, entonces creo que eso es la cantidad normal, según yo, de logros que es así sin los DLCs. Y pues ya, nada más te lo quería recapitular por si si lo jugaste y como que te quedaste así como que medio con dudas, pues es por eso. Si dijiste, siento como que me falta algo, pero no sé qué hacer, es eso, necesitas los DLCs. Y sobre el 2, pues va a salir, supongo yo que a finales de este año, no hay fecha, pero supongo yo porque dice 2026. Luego se alarga, a veces sí se alarga, a veces no, entonces puede ser a finales o a inicios del siguiente año. Y pues ya, eso sería todo, solo te lo quería recapitular porque como va a salir uno nuevo, quería que lo tuviéramos aquí porque pues yo te subí este juego y como que no le dimos un fin, entonces también para eso, para tener como el fin de este juego. Y ya, ahora sí, eso sería todo, espero y te haya despejado dudas, espero y te haya llamado la atención el jueguito y nos vemos en un próximo video. Dale like, suscríbete y compártelo con tus amiguitos. Adiós, te quiero mucho.